¿Qué tal, amigas y amigos del Soberano? Nos encontramos una vez más en esta sección de Bajo Juramento, una entrevista en donde estamos pues convocando a este espacio a distintos candidatos y candidatas, y en esta ocasión nos acompaña un candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el candidato directito que vino de Chihuahua, Sergio Molina Martínez. Un gustazo tenerte por acá, estimado Sergio, estimado candidato. ¿Cómo te ha tratado la campaña electoral en estas semanas? ¿Cómo te has sentido en este proceso histórico que vive nuestro país? Muchas gracias, Carlos, por invitarme a tu programa. Un programa con un título bien sugerente, Bajo Juramento, muy relacionado con los procesos jurisdiccionales. Estoy muy contento, primero, por estar aquí en tu programa, porque la campaña me ha permitido conocer a gente y maneras de expresarse bien interesantes. Una de ellas es estos programas muy orgánicos que, más que mostrar a la persona, pretenden introducirse como en el intelecto de cada uno. La campaña ha sido un proceso bien interesante, Carlos, porque ustedes sabrán, yo así lo he clasificado, como el proceso más importante en los últimos 200 años que vive un poder en México, que es el cambio del Poder Judicial. ¿Y qué implicará, Carlos, dirás, este cambio de 200 años? El péndulo estaba en un lado y ahora se ha movido al otro lado, Sí, Carlos. sí, definitivamente sí. Y bueno, es lo que hace interesante esto. Tú ya lo mencionaste, es un cambio que trasciende y que tiene más de 200 años que pues no era trastocado ¿No? ni nada. Y en este momento pues hubo también un cierto rencor social, si podemos llamarlo así, en contra de un poder que jamás había sido cuestionado. Digo, tú eres licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua, eres maestro en Derecho de igual forma por la UNAM y eres doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Tienes todos los elementos, todas las bases bien aterrizadas para lograr un cambio en este sistema judicial en el que nos encontramos actualmente. Pero yo, antes de entrar en toda esta parte de si la reforma va a funcionar, si no va a funcionar, yo quiero que nos platiques de ti, de tu historia personal, de tu vida de niño, de adolescente. ¿Cómo fue que te fuiste involucrando en la lucha social, porque sé que es así, hasta decidir que querías ser abogado, que querías defender a la gente, al pueblo? Sí, Carlos, has tocado unas fibras bien sensibles. En efecto, hay un permanente cuestionamiento a la actitud dentro de un contexto de cambio, de transición en un modelo político, constitucional y democrático en el país. Había un elemento que tenía que modificarse, que era esta estructura tradicional, esta estructura inamovible que era el Poder Judicial. Y como bien dijiste, hubo un señalamiento muy puntual. Después volveremos con este tema, Carlos, que me parece bien interesante, que alguien que vivió desde el interior de las decisiones en el Poder Judicial lo comparta con tu audiencia, que además sé que es mucha. ¿Qué llevó a Sergio Molina, bien lo dijiste, a ser un licenciado de la Autónoma de Chihuahua y venir a la Ciudad de México? Fíjate que siempre he sido muy inquieto. La inquietud me dio desde niño, porque mis padres participaron en un proceso de huelga en las condiciones de mina en el sur del estado. Mi padre y mi abuelo fueron mineros. Y trabajar en las minas, pues, son condiciones laborales bien extremas, de Sí. explotación, de higiene, de seguridad, de condiciones, incluso hasta sindicales. Y mi padre participó en un movimiento siendo muy joven, allá por los 80, yo era un niño, tenía 4 o 5 años, y viví un movimiento de huelga que marcó mi vida. Entonces los mineros se opusieron a sus condiciones, buscaban mejores salarios, condiciones de higiene y seguridad, las elementales. Y me acuerdo que desde niño escuchaba las opresiones que mantienen los trabajadores en las minas.
la imposibilidad de formar sindicatos libres y democráticos y participar en una huelga. Entonces eso fue determinante porque volanteaba simbólicamente y hacía protesta. Me acuerdo la expresión "este puño sí se ve", y hay fotos mías levantando el puño. Eso marcó mi vida, que se refrenda además porque de niño, precisamente en Santa Bárbara, estudié en una escuela que se llama Artículo 123. Ustedes saben que el artículo 123 regula el derecho al trabajo, y esta era una primaria dedicada... Casi señales benditas, ¿no? Dedicada, Carlos, amigos, a la formación de hijos de mineros. Entonces, estuve ahí hasta el primero de primaria y parte de segundo, cuando a mi padre lo despiden. Precisamente por este movimiento, a mi padre y a otros los despiden del trabajo, y la opción, sin trabajo, sin tierra, pues es mudar. Entonces, del sur del estado nos vamos a Chihuahua, y ahí mi niñez es marcada por ese hecho conmocionante, es decir, salimos de una ciudad a otra porque fue despedido mi padre, no había oportunidades de vida. Salimos a Chihuahua y ahí me formé. La niñez, la adolescencia, mi juventud, para ingresar a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pero estos hechos de niño marcaron un sentido muy crítico de mi parte. Un sentido muy crítico y una vocación de superación. Porque mi padre, frente a esa adversidad, siempre me dijo: no vas a salir adelante si no es por el estudio. El estudio que los hijos de mineros no pueden tener. Claro. Tú tienes que ser alguien en la vida. Afortunadamente ya no eres el hijo del minero, pero tienes que seguir trabajando. Y entonces yo no tenía cabida en Chihuahua bajo un espíritu crítico. Y siempre lo busqué, me sedujo la Ciudad de México. Entonces vine de a poco a hacer programas de estancias de investigación, hasta que por fin se me abre una oportunidad para irme a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México, a estudiar Derecho Constitucional y Administrativo, que cambia mi vida porque esta visión crítica, esta visión social, pues se acentúa con las expresiones que hay en la Universidad Nacional, y entonces hablar ya de posiciones ideológicas, de elementos de transición, de transformación, de la necesidad. Estamos hablando en el 99 de un cambio de régimen, que había grandes aspiraciones porque fuera, y que al final fue un fiasco con el gobierno que llegó en el 2000, ¿no? Pero esos modelos de transición los estudiamos, y entonces mi sentido crítico pues se despertó aún más. Digamos, por eso es esta visión bien interesante, Chihuahua, Universidad Nacional, la Ciudad de México, y a partir de que yo llegué a la Ciudad de México me sedujo. Esta visión crítica que existe, estas corrientes muy liberales que empezaron a detonarse en la Ciudad de México, porque estamos hablando de 96, ¿no? Sí. Con la llegada del primer gobierno de izquierda a la Ciudad de México, que empezaron a marcar tendencia y empezaron a marcar una aspiración para que hubiese una transición que, como dijimos, en el 2000 fue, digamos, dejó mucho que desear, pero esas son las diferencias y las instancias, Carlos, que han marcado un poco mi vida en estas dos ciudades. Sí, y bueno, ya que estamos entrando un poco en todo el tema de tu trayectoria, ¿cuáles son los cargos que has ocupado con anterioridad antes de llegar a ser candidato a ministro? Y pues también que nos platiques cómo tomaste la noticia cuando te enteraste que ibas a ser candidato a esta gran posición. Sí, fíjate, Carlos, que cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México, tuve la suerte y la fortuna de comenzar de asesor. Entonces trabajaba de asesor, analista jurídico en la Secretaría de Gobernación, después en una consultoría política, y a la par estudiaba la maestría y Derecho Electoral. Entonces todos los temas académicos los hacía. Fui a Europa con una beca de la UNAM a estudiar a la Universidad de Salamanca, regresé, pero cuando regresé, un maestro de la facultad me invita a trabajar a Acapulco, Guerrero. Siendo yo de Chihuahua, mi primer puesto al Poder Judicial fue en Acapulco, Guerrero, como chofer de funcionario. Yo era maestro en Derecho, venía de la Universidad de Salamanca en España, y mi primer nombramiento fue como una prueba de fuego. Es decir, ¿te interesa el Poder Judicial? Entonces empieza desde chofer. Y así fue mi ingreso, y de a poco, desde mucho aprendizaje, fui escalando posiciones, mudándome de ciudad. De Acapulco me fui a Tlaxcala, y así fue mi ingreso al Poder Judicial. El Poder Judicial es ortodoxo. El Poder Judicial es
lineal, las decisiones se toman verticales y como una expresión, Carlos, muy jovial, como Godín, ¿no? Entendí que Sí, sí. así era la manera de ser. Pero mi espíritu crítico se convirtió ahora en un espíritu de impartir justicia, de ayudar a impartir justicia en el área laboral, que además fue una beta muy interesante porque recuperé Claro. los espacios de la niñez. Entonces, el comenzar a analizar el contexto laboral en el país, sindical en el país, marcó mi vida judicial. Y entonces, la visión crítica, la visión progresista, entonces se manifestó en la emisión de sentencias en la materia laboral y ahí, pues, era feliz. Claro. Hasta que un día encabezó los esfuerzos por impartir la justicia laboral desde otro punto de vista, que es cambiar la justicia en el modelo de justicia laboral en el 17, en la reforma del 17, y cambiamos, constituimos, redactamos la reforma del 19. Soy consejero de la Judicatura, la vida me permite ser votado por el Pleno de la Suprema Corte, a pesar de este sentido crítico, pero por la necesidad de transitar en la reforma laboral. Y desempeñamos el puesto 5 años. Y la vida lo va uno poniendo en los lugares o en las decisiones más interesantes. Y cuando se da la reforma judicial, podemos platicar de la reforma judicial más adelante, pero cuando se da la reforma judicial, había dos opciones claras: o oponerte o sumarte, adaptar para que la especie sobreviva. Es una expresión bien interesante que las especies más fuertes no son las que son más corpulentas, sino las que tienen la capacidad de adaptarse. Y había dos decisiones: o te ibas o te quedabas. Yo opté por lo segundo, porque con mucho orgullo, Carlos, decidí ahora seguir encabezando este esfuerzo de la reforma laboral, ahora desde la Suprema Corte. Y ahora ya para adentrarnos, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Qué tiene que proponerle, qué le está proponiendo al pueblo de México? ¿Por qué votar por usted? Carlos, mira, en el número 55, que es el que me corresponde en la boleta morada, se depositan 3 características, creo yo. Comenzar con reconocer que cometimos errores. Reconocer que este distanciamiento con la sociedad nos hizo conducir a lo que señalaste, porque el pueblo nos señaló, nos estigmatizó, nos cuestionó. Si no reconocemos que teníamos un error, entonces no podemos conectar con el discurso que subyace y con el pueblo que mantiene una preponderancia. Entonces, mis propuestas versan a partir de eso: reconocer que hubo un error. 2, que tenemos que regresar, en mi caso, regresar lo mucho que la sociedad me ha dado. Las primarias, la secundaria, la beca, la posibilidad de capacitarme, quiero regresársela con 2 características: con mi honestidad, con mi neutralidad. Y el tercer elemento, y ahí voy a desarrollar las propuestas, es una justicia no desde el escritorio, sí conforme a la realidad. Y en este aspecto son 3 características: una mayor justicia social en la visión del derecho. El derecho es uno y las reglas son muy claras, pero la interpretación y la posibilidad de resolver los problemas a partir del reconocimiento de los pobres, de las comunidades marginadas, de las comunidades olvidadas, tiene que ser una concepción de justicia social la que me va a guiar. La otra idea es que busquemos no resolver la forma sobre el fondo, resolver los problemas de fondo, porque la paz social no se logra. Y un tercer aspecto, lo entenderás también, Carlos, buscar que la gestión digital de los casos, la inteligencia artificial llegue de mejor forma a la impartición de justicia. Me parece que estos 3 elementos, una mayor justicia social, resolver los problemas del fondo y una visión que nos permita una continuidad operativa de gestión moderna de los casos, hará que exista una mejor impartición de justicia. En algunos elementos sí será con motivo de los casos concretos que resuelva. En algunos otros será una política judicial
que tiene que ser desplegada desde la Suprema Corte para que todos tengamos la misma idea. Desde las escuelas judiciales, porque Carlos y público que nos acompaña, la reforma contempla una escuela nacional y esa escuela nacional tiene que ser la depositaria de un aspecto de formación de los jueces electos. Es decir, una cosa será la elección de los jueces y otra también será la que reciban de formación. ¿Y cuál será la formación? Decirles, señores, la manera de resolver que prefería la forma sobre el fondo no nos condujo a resultados ideales. Por el contrario, nos estigmatiza, nos señala, nos cuestiona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formarnos en la idea de que tenemos que resolver de fondo los problemas. Rápidos, ágiles, desformalizados, escuchando y dialogando con aquellos grupos que no han sido visibilizados y que han sido oprimidos por décadas y que no tienen la posibilidad de tener cabilderos o económicos, ¿no? Esas es un poco, Carlos, las ideas que mantengo y que seguramente las voy a hacer porque estamos ciertos de que estos elementos serán un elemento que llevará al convencimiento de las personas, de la sociedad, del pueblo, de que hay perfiles serios y algunos otros distintos, por no ponerle un calificativo. Esta seriedad nos hace suponer que la gente advertirá, la población, el pueblo advertirá que hay perfiles que permiten dar continuidad a un tema de política social depositado en el trabajo, las trabajadoras y los trabajadores de México. Pero además que existe detrás una conciencia de clase, una conciencia social que nos hará resolver los cuestionamientos, los errores, las desavenencias que tuvieron los poderes, Carlos. Me parece que es momento de construir en unidad, me parece que es momento de construir de cara al progreso del país, de cara a las instituciones, de cara a una noción que mantiene una posición geográfica bien interesante. Yo estoy cierto que este proceso va a salir avante, va a salir airoso de cualquier cuestionamiento, porque ahora será la población, ahora será el pueblo quien determine, quien resolverá los casos o determinará los criterios o ejercerá esta política judicial para que los demás jueces, los demás poderes puedan caminar bajo esta misma idea de esta evolución de nuestra sociedad mexicana, de este Estado social que ha llegado y que continuará por lo menos en el ejercicio de la actual concepción de quienes gobiernan este país. Y bueno, candidato Sergio, sabemos que ha sido todo un tema esta parte de cómo se va a votar. Mucha gente, los ciudadanos todavía no tienen muy claro cuál es la boleta en la que se vota para ministros, por lo que pues, le quiero hacer la invitación de que pueda explicar sobre el color, su número, Sí. y pues que dé un mensaje final, aquí está su cámara, a los ciudadanos, a la Sí, ciudadanía. sí, Carlos, has tocado otro tema fundamental. Miren, el día 1 de junio recibirás, yo digo, Carlos, ilustrativamente, varios cartones. Estos cartones tienen en su contenido diversas opciones de voto. Y Carlos, y el público joven entenderá que es como un cartón con 9 botones. Tú tienes que pulsar los botones que te corresponden, ¿no?, a tu voto. Claro, claro. Entonces, un cartón tiene para ministros en la boleta morada 9 opciones, 9 botones. Y tú pulsarás o anotarás aquel de tu elección. 1, 2, 9, es válido tu voto. Es válido el cartón que te dan si votas por una opción. En este caso yo diría la 55. El 5 es el número de la suerte, pero un doble 5 es doble suerte, Así el 55. es. Entonces, tú puedes depositar por el 55 en el recuadro que corresponden a los hombres o conceder que haya otros candidatos varones y otras candidatas. Entonces, es válido que tú anotes 1 o 9. Pero como no solo se cambia a la Suprema Corte, sino todos los demás jueces, entonces recibirás varios cartones con diversas opciones. Para el Tribunal de Disciplina serán 5 botones o 5 opciones, y para otros diversos cargos, otros más. Para el electoral, 2, para salas regionales, 3, para magistrados, es bien interesante. ¿Qué es un magistrado?
es como un ministro en los estados. Claro, Son sí, Supremas sí. Cortes chiquitas. ¿Por qué? Porque un magistrado resuelve en definitiva los casos, las controversias en los estados. Esto es bien interesante que el público sepa. Y los jueces de distrito son aquellos que resuelven como de primera instancia, de más rápida resolución, los temas como a la salud, como desapariciones forzadas, como actos de tortura, como convivencia o no con menores, medicinas, en fin. Entonces es bien interesante cómo estos jueces cambian la realidad y cómo estos jueces modifican su entorno. Entonces, recibirás distintos cartones que a su vez tienen distintos botones o distintas opciones y es bien interesante. Es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad que estemos enterados, que participemos sobre todo y que conduzcamos por el bien de la nación, de la República, este proceso con seriedad, con respeto a las instituciones. Yo respeto mucho, por ejemplo, al INE que está organizando esto. Claro, pues va componiendo sobre la marcha, es como un jet que va a toda velocidad y sobre la marcha tiene que ir componiendo, pero yo confío plenamente en el INE porque es quien determinó que la presidenta actual determinada fuera presidenta, que los diputados, los senadores, y esto no tiene por qué ser distinto. Esto es un mismo proceso, solo que organizado de manera diferente. Entonces, la boleta morada que le corresponde al ministro o ministra, en mi caso, el 55 ganador, no tiene pierde, doble 5, doble suerte, conducirá, ojo, a una mayor justicia social en la Corte, conducirá a depositar en las resoluciones, en los votos, esta conciencia social y en buscar que este Estado social benefactor de derecho que se ha establecido en México se consolide de mejor forma, Carlos. No, pues muchísimas gracias, candidato Sergio, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Yo creo que el público que nos está viendo en casa pues debe estar pues muy contenta, muy... entusiasmada. Pues sí. No, yo creo que está feliz por la gran entrevista que tuvimos con usted, la gran charla, la manera en la que explicó distintos casos y también esta parte. Es la primera vez que alguien nos explica aquí en Bajo Juramento qué hace un magistrado, qué es un magistrado. Sí. Entonces, está padrísimo, qué bueno. Nuevamente le agradezco pues que haya aceptado venir por acá, reunirse con nosotros y pues sobre todo pues explicarle a nuestro querido grupo cuáles son sus propuestas. Y ustedes que nos están viendo en casa, pues ya saben, si les interesó la propuesta del candidato a ministro Sergio Molina, pues la doble suerte es el 5 y el 5, 55. Nuevamente les pido de corazón que por favor salgamos a votar, hagamos patria. Esto pues, nos corresponde a todos, a cada uno de nosotros, el querer un mejor México, que haya una justicia real, ahora sí. Y los invito a que compartan, comenten, den like y que pues sigan difundiendo este contenido y que claro, sigan al candidato a ministro en sus redes sociales, si no las puede compartir, si las tiene ahí. Sergio Molina, MTZ, estamos en las redes sociales serias, en aquellas que te permiten una convivencia. Entonces, si tienes alguna duda, algún comentario, alguna mayor explicación, ahí vamos a estar explicando qué hace un juez, qué hace un magistrado electoral, explicando las boletas, que me parece es un primer ejercicio de responsabilidad, una corresponsabilidad social, esa que es bien interesante, para que salgamos a que este proceso sea lo mejor para el país. Entonces, ahí Sergio Molina, MTZ, encontrarán en las redes sociales serias videos explicativos que conducirán al éxito de este proceso. Carlos, yo espero que no sea la última vez que me invites. No, justamente siempre con nuestros invitados tenemos este compromiso de decirles que pues, una vez que hayan ganado, regresen a este espacio, pero ahora en su caso, pues como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí lo vamos a esperar y pues nuevamente, muchísimas gracias. Así será, Carlos.